Hola, queridos conspiradores, conspiradora, Hola. conspiradores. Bueno, pues, ¿qué les parece si el día de hoy abordamos un tema que creo que propuso Benito, ¿no? Sí, es una gran idea, que hablemos de los lugares que ya no existen, pero no solamente lugares desde el punto de vista urbano, arqueológico, sino también cantinas, bares, no sé, hasta lupanares, ¿verdad? Porque fueron muy famosos en muchas épocas de la historia de México. Entonces, si les parece, creo que es echar unas cuantas cubetadas de luz en la historia frívola, si ustedes quieren, en la historia también antropológica, arquitectónica de México. Pero ese sería el objetivo, ¿no? Recordar. Claro, y además al recordar sucede un fenómeno increíble que es el orgullo, porque te sientes que perteneces a... Y entonces esos lugares que tú viviste, que a lo mejor ahora ya no existen, te dan esa raíz que para la historia de México y para nosotros como mexicanos, pues son maravillosos, ¿no? Y no nada más así como doctos o de la vida cotidiana, sí. Los lugares que ya no existen, pero también yo quiero hablar de algunos que aunque a mí no me tocaron, me parece que embellecían mucho la Ciudad de México. No, bueno, es que evidentemente las ciudades tienen transformaciones. Muchas veces ya a toro pasado uno piensa, ¿cómo es posible que se hayan deshecho de esos lugares, ¿no? Edificios públicos, mansiones y demás? Pero evidentemente también va cambiando tanto la vida cotidiana que, pues, imagínate sostener una mansión porfiriana afrancesada de la colonia Roma hoy en día, es prácticamente imposible. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues fueron sustituidos por edificios de departamentos y demás. También hay una lógica dentro de las construcciones, pero evidentemente hay mucho de lo que guarda nuestra memoria y no solamente de las cosas personales, ¿no? La nostalgia es esta forma que tiene el cerebro para endulzar los recuerdos, ¿no? Hay que pensar que esta ciudad fue pasada 2 veces, bueno, muchas, pero 2 veces con muy mala intención por la picota. Una durante el gobierno de Uruchurtu y otra con la creación de los ejes viales de Jan González. Esos 2 momentos de nuestra historia destruyeron gran parte de la ciudad, una ciudad que de verdad que tiene que estar en la memoria porque de eso estamos hechos. Pues de eso vamos a hablar, ¿no? De eso vamos a hablar. Y hubo otra. Pues sí. Salud. Bueno, si les parece, comencemos por hacer un recorrido, digamos, breve recorrido por la historia universal, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar en Sodoma y Gomorra, ¿no? Que fueron destruidas por el fuego por ser ciudades infectadas ética y moralmente, ¿no? Pero qué bien se va a haber pasado uno ahí. No, bueno, sí antes, ¿no? Pero no en el incendio, ¿no? Luego también Londres, que también desapareció por un incendio. San Francisco. San Francisco por un terremoto, ¿no? Igual que Portugal prácticamente devastado por un terremoto. Y después ya no fueron terremotos naturales, sino terremotos artificiales creados por el hombre como Hiroshima, como Nagasaki. Y cuando vemos fotografías, cuando vemos fotografías de Varsovia, la Varsovia bombardeada por los nazis el 1 de septiembre del 39, y vemos que no quedó una piedra sobre la otra. Efectivamente no quedó una piedra. Y también Berlín. Berlín ya se había rendido a los aliados y sin embargo era tal el coraje de los aliados por lo que había sucedido que siguieron bombardeando implacablemente Berlín. Yo creo que tenían razón, pero vamos. El edificio del Reichstag, o sea, tenían razón. Lo increíble es esa posibilidad de reconstruir. Claro. Tú vas a Berlín y los edificios que eran, digamos, que estaban en 1945 antes de la destrucción, están igualitos, obviamente reconstruidos. El Reichstag, ahora con su cúpula de cristal, es maravilloso. Pero también toda esta zona de los museos, de la isla de los museos, son igualitos que los tenían los alemanes durante el nazismo, o antes incluso. Y otra cosa que también se dio un fenómeno que hasta enchina la piel, imaginarte a la gente con miedo a perder sus vidas, pero las tienes en San Petersburgo, en el museo, todos los tesoros, no nada más en San Petersburgo, en Moscú, hubo mucha gente en Rusia que salvó sus tesoros, hubo mucha gente en París, hubo muchísima gente consciente del arte y que no les importó, y entonces vámonos a meter todo a bodegas. El metro de Londres estuvo también lleno de obras de arte. O sea, también en el momento más crucial, ¿sí? Sentir esa pertenencia por esos objetos que te definen. A mí me parece hasta heroico. Cuando se estaba acercando Napoleón a Moscú,
pues incendiaron Moscú para que Napoleón no pudiera tomarlo y no pudiera disfrutar de todas esas bellezas. Pero lo importante es lo que tú decías. Si tú ves una fotografía de 1945 de Hiroshima y ves una fotografía de Nagasaki o de Hiroshima hoy, pues te vas a dar cuenta lo que hicieron pues, los japoneses en 70 años, 80 años. Fue una verdadera maravilla porque el proceso de reconstrucción fue genial y hoy son ciudades ultramodernas, igual que Berlín, ¿verdad? Y igual que Varsovia, que está recuperando una parte muy importante de su belleza, ¿no? Hay que pensar que nosotros también tuvimos nuestro terremoto. El del 85 se llevó por delante un montón de cosas que eran parte de nuestra historia. Estoy pensando en el Hotel Regis, ¿no? Sí, sí. Claro. O sea, el Hotel Regis no quedó nada. Y afortunadamente logró salvarse Paseo de una tarde dominical en la Alameda de Diego Rivera, que estaba ahí y que ahora ya está... ¿Su propio museo? En su propio pequeño museo. O sea, es la única vez en la historia del mundo que crearon un museo sobre un mural. Es maravilloso. Me encanta. ¿Eh? Y ahí pusieron, ¿te acuerdas? En ese mismo cuadro decía, creo que fue en ese donde decía, Dios no existe. Sí, allá abajito. Allá abajito, y lo taparon y luego lo volvieron a poner. Sí, eso también para tus bizarrías es una verdadera maravilla. La frase del nigromante. Del Sí. Ahora, primero estuvo en el Hotel Reforma. Que así. Sí. Primero estuvo en el Hotel Reforma y bueno, lo inauguran con bombo y platillo, pero a Diego Rivera le gustaba estas provocaciones. No lo hizo en el Rockefeller Center cuando puso también la hoz y el martillo y entonces ya estaba terminada la obra. Y bueno, es como brinca la personalidad, ¿no?, del maestro Rivera, de sus convicciones ideológicas, ¿no?, finalmente. Y cómo se vuelve loco Rockefeller. Y cómo se vuelve loco también. Ese sí está destruido. Henry Ford. Ese sí se destruyó para siempre. No existe más, solo en fotos. Del coraje que le dio, ¿no? Así es. Bueno, pero lo importante es que yo creo que buena parte de nuestro patrimonio cultural, patrimonio histórico, no tanto lo destruyeron las fuerzas naturales, sino la picota. Yo creo que la picota jugó una parte muy importante en esto. Por ejemplo, la antigua Rally Pontificia Universidad de México, la que se construyó después de la que está en Moneda y Seminario, era un monumento colonial impresionante. Y bueno, después lo tiraron, la picota, y se colocó allí una empresa que se llama Taconazo Popis. Claro. Que ya no existe. Que ahora ya tampoco existe. Que tampoco existe. Y era un referente, o sea, el Taconazo Popis o los Viking Canadá. Sí. Había unos zapatos allá por los 80s, tempranos, Exorcista. Es cierto. ¿De Canadá? Es cierto. Sí, O sea, también, cuando ¿no? así se llamaban, Exorcista. Oye, pero también yo creo que regresando a lo que estabas diciendo, Paco, los estilos artísticos han sido culpables, si les podemos llamar así, de muchas destrucciones a lo largo de la historia del arte. Entonces la gente se siente en su época y tiene todo el derecho del mundo de decir, el barroco me parece de terror, el ultrabarroco, no queremos nada de eso. El churrigueresco. Imagínate, llegar a un término como churrigueresco, que ahora ya se usa más en la historia del arte, el ultrabarroco, pero el neoclásico. Y entonces el neoclásico es el gran asesino del estilo barroco. Entonces tienes este debate que muchas veces en restauración pensamos, ¿quién tiene la razón? ¿El que quiere poner su nuevo estilo, su vida, su paso por la historia? ¿O el que destruye? Yo creo que hay que llegar justo a ese balance de dejar ciertas cosas, ¿no?, y preservarlas justo para la comunidad. En muchos templos tenemos las dos cosas, por fuera se queda barroco y por dentro tenemos unos interiores neoclásicos que a mí la verdad me parecen medio ramplones, pero eso sucede. Y hace rato te iba a decir que justo la primera oleada de destrucción de esta ciudad fue el neoclásico contra el barroco. Pero neoclásico es minería. Hermoso, y es precioso. Es precioso. No es tan ramplón. Algunos interiores. Estas líneas tan limpias, sobrias, ¿no? Sí, sí, Guari, no sé, a mí me parece muy espectacular. A mí me gusta muchísimo también. Lo que no me encanta es quitar un artesonado en Huiramangaro, Michoacán, para poner, el cura quiere poner ahora el estilo neoclásico. Siento que tampoco va tan bien con la historia, pero bueno, es... Pero si arte, ¿cuántos pecados se cometen en tu nombre? En tu nombre, sí. Y otros tantos en nombre de la democracia, ¿no? Oye, perdón, déjenme hacer un acto de nostalgia. La primera vez que yo vi en mi vida un delfín vivo, fue en un lugar que ya no existe, que es Atlantis. Claro. ¿Se acuerdan de Atlantis? Sí, ¿cómo no? En la tercera sección de Chapultepec, Claro. subiendo por Constituyentes, Claro. había un delfinario que fue muy famoso, ¿qué? En los
80s, Sí. finales de los 70s, 80s. Había delfines, focas, etcétera, y bueno, desapareció. Son de esas cosas que suceden que, bueno, en este caso particular tiene que ver con el rollo ecológico y con la protección de los animales. Efectivamente. Nosotros, ¿cuánto tiempo no? Una de las mayores atracciones de México, para empezar, era Reino Aventura, que desapareció como Reino Aventura, con el dragón Cornelio. Exacto. Pero lo importante allí era ir a ver a Keiko. Y el autosardina. Keiko, claro, Keiko. Claro, y todo ese tipo de cosas. El autosardina, Keiko, o sea, yo creo que todo México, o la gente que llegó a viajar en esos años a la Ciudad de México, era una ¿Panda? visita. El panda, Togui y Que Keiko la orca. Togui es del 81, nace en el 81 y muere como en el 91 más o menos. Pero eran obligados. Por supuesto que eran obligados. Claro. Pero a ver, si nos vamos más para atrás en la historia, por ejemplo, uno de los que destruyeron más tesoros artísticos, y me cuesta mucho trabajo confesarlo, fue Juárez. Juárez, y tengo ese conflicto interno porque destruyó muchos monasterios, destruyó la sillería de muchas iglesias, las derribó en su furia liberal, justificada porque nada menos que el clero católico le había declarado la guerra al gobierno de la República. Entonces, pero, ¿cómo lo ven ustedes? Es decir, ¿fue un exceso de Juárez? No, yo no culparía a Juárez, ¿eh? O sea, tenía hombres muy, o sea, por ejemplo, Juan José Vaz, que fue gobernador de la Ciudad de México en esos años, que es el que, por ejemplo, vende las momias, entre las cuales va la de Fray Servando. Él mismo, con una cuadrilla de hombres, es el que destruye el templo de San Andrés, donde fue el segundo embalsamamiento de Maximiliano, y que abre la calle de Xicoténcatl, que es donde estaba antes el Senado. El Senado, de la sí. República. O sea, él sí era de los que decía, yo quiero destruir la catedral y con eso, y con sus piedras construir escuelas. Yo creo que tuvo hombres sí muy jacobinos de cualquier cosa que fuera de escuela, pero propiamente yo no creo que Juárez dijera, oye, pues destrúyete el templo de San Andrés y... ¿Quién sabe, no? Yo creo que fue como la vista ¿no? gorda. Yo creo que te haces como de la vista gorda y en el fondo no creo que haya estado bien, pero insisto, es tu tiempo, estás ganando, estás haciendo un hito y estás diciendo lo que, o sea, de manera concreta. Sobre esa teoría debió haberse echado la Catedral de Puebla, que le pusieron las campanas al vuelo cuando llega Maximiliano. No, pero ya y echarte luego la catedral. ponen las campanas al vuelo con la invasión norteamericana en el 47. O sea, perdón, pero... ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí. No, bueno, no. me parece un acto de Seguramente no creo que barbarie. haya, sí, Es un acto de barbarie. Es lo que está haciendo ahora los talibanes, que están Exacto. destruyendo templos. A mí me parece de un oscurantismo absoluto. Pero a ver, lugares de nostalgia, algún lugar que tú digas, híjole, es que yo me acuerdo que de niño, por ejemplo, ¿sabes cuál? Yo me acuerdo mucho, y además de los panes con queso derretido y ajo, Lancers. Claro, Claro, sí. claro. Lancers En que estaba sobre Insurgentes. Insurgentes, donde hoy está de las salitas, Hooters o alguna cosa Sí. así. Bueno, nosotros íbamos a Lancers de satélite. Nosotros el de... Y era, o sea, las meseras con sus falditas escocesas, que además siempre me llamaron la atención. No. Y el edificio estaba hecho temáticamente como Exactamente. una casa, un castillo Exacto, y tenía inglés. su chimenea hasta el fondo. O sea, Sí, yo ese tipo recuerdo. de cosas que uno dice, era la infancia. Yo me ¿no? acuerdo, por ejemplo, mi tío Luis, a quien yo le debo el hecho de ser escritor y haber escrito novelas, él fue el que me impulsó de manera definitiva. Me invitaba a comer siempre al restaurante Prendes. Bueno, Claro. que además Un tenía un mural, supermural. Un mural que Supermural. era la historia de Y los que nadie personajes sabe de dónde México. está ese supermural, que era una verdadera maravilla. Pues siempre íbamos a comer Desapareció. al Prendes, apareció. Desapareció. Oye, otro Prendes que es otra cosa ya, pero digo, no, yo creo que ese Prendes, el clásico, digo... Yo creo que el descuido y la falta de interés ha hecho que mucho patrimonio desaparezca. A mí que me gustan mucho las librerías, me gusta mucho meterme en las librerías, Pues, ¿cómo descubrí que me hubiese fascinado conocer la original librería de cristal, En la que Alameda. estaba en la pérgola del Querida, Palacio de Bellas Artes ahí, en la Alameda. Ahí iba yo todos los domingos porque el gerente era muy amigo de mi ¡Qué padre. maravilla! Entonces, y qué chistoso iba yo a hablar de la librería de ¿Es en cristal serio? de Bellas Artes. Y es que es Y maravilloso era el una proyecto. librería de cristal, por eso Sí. se llaman así todas las librerías. Es que de era una cristal. pérgola, quedó la pérgola que son unas columnas que tienen un techo y entonces Chistoso. la gente caminaba, eso fue el proyecto original de Adamo Boari, ¿no? El exterior del palacio. Y luego le ponen cristal en los años 40 Y era preciosa. para los escritores iberoamericanos, porque además tenía un sentido. Y me hubiese encantado ir y era una cafetería ¿Sabes maravillosa. qué? Es la primera librería donde tú ibas a
coger los libros. Exacto. Así es. Que Antes no- te Esa los fue la daban. gran, no, porque antes llegabas a la de librería, autoservicio, sí. Exacto, sí. la primera de autoservicio. Oye, y llegaron a tener Divina. 50 o pico de sucursales en todo el país. Queda alguna, ¿eh? Sí, Quedan varias. pero por ejemplo, en la Satélite hay hermosa una. en 1973, por el descuido, por la falta de administración, la gente dejó de ir y la destruyeron, con todo y pérgola de Adamo Y Boari. era bellísima. Era bellísima. Queda una en la calle de Sonora. Ahora, no necesariamente todo tiene que ver con un patrimonio cultural. O sea, yo creo que tiene que ver con la vida cotidiana. Así es. Por ejemplo, nosotros antes de la ola, espérate, rápido, antes de la ola de McDonald's, El Burger, Burger Boy. Boy. Burger Boy y, Y el Tom Tom Boy, Boy, la el Tom casa Boy. del chamacón. O sea, eran las hamburguesas que consumía el mexicano Y con la la- brontodoble y y- la dinotriple. Pero ¿de dónde La sacas vaca eso, negra. La Alex? vaca negra. Yo no, a la el vaca negra, teste me free. contaron mis papás, yo no fui a eso. Que eran hot dogs de 30 Y centímetros. malteadas. Y malteadas buenísimas. Sí, mi papá me Oye, contaba de ¿y eso. qué tal? Ahorita seguimos. ¿Qué tal los drive-in cuando ibas Ah, con, claro. con eso era las, maravilloso. con las gringas al drive-in? Paco. Sí, bueno. Y, bueno, en fin. Sí, decía yo el drive-in, que era tan famoso, y luego también los autocinemas, ¿no? Eso también, o sea, tuvimos autocinemas y ahora acaban de están Perdón, yo resucitando jamás dos. fui a un autocinema. Coyote, ¿No te acuerdas? No. ¿O no ibas a ver la película? Bueno, no, ojalá. No, bueno, hubiera. No. Estaba uno en Atizapán. Pero habría que explicar a lo mejor a Es los el, Exacto, es hay el que explicar autocinema qué es el satélite. autocinema. Exacto. Hay Y uno luego ahora. el autocinema en Linda Vista. Exactamente. Pero hay que explicar lo que era el autocinema, Alex, para nuestros- Llevabas tu coche, como yo creo que todo el mundo ha visto la película de Vaselina, ahí se ve claramente, o sea, llegabas con tu coche, te ponías junto a una Te ponías una bocina, bocina. y se proyectaba la película por Al todo aire lo alto, libre. al aire libre. En la noche. En la noche, Claro, claro. claro. Si no, Tú no se dentro veía. del coche, o sea, no te salías del coche y veías la película. Salías en a tu la coche. cafetería, Salías a la por el cafetería a hot dog, comprar la- hamburguesas. Ah, mira. Comida. Ok. Yo sí me acuerdo haber ido cuando menos una vez a alguna película de niños, porque yo era Yo, un niño. varias, y despertaba en mi cama. Sí. Eso era como magia. Yo fui como 4 o 5 veces y nunca vi la película. No, a mí me tocaron los cines como el Continental y la Linterna Mágica, y Claro, había uno en claro. Lindavista también, que eran como castillitos de Disney. El más conocido de Disney estaba en Xola, ¿no? Exacto, Ah, el ese es Continental. Se llama Continental, la casa de Disney. Qué cosa más maravillosa de infancia, que me Pero- llevaban a ver una película al cine. Pero exacto. Y pero por fuera era pero como por fuera era un Disney. castillo, pero cuando ibas adentro te decían, aquí está su ladrillo para matar a las a las ratas. cucarachas o a las ratas. Sí. O sea, no faltaba en esas películas infantiles que además yo creo que entre que corrías hasta abajo donde estaba la pantalla y todo eso, no faltaba el niño que guacareaba. A mí me tocaron varias veces niños, yo siendo un niño, guacareando el cine. O sea, Bueno, yo te voy a decir una cosa, con esas cosas que vendían como gaznates, ¿quién no iba Eran a- maravillosos Ay, los gaznates. oh, que es pura Era- yema, no pura clara de huevo, ¿no? Pero a ver, cines que desaparecieron. El ópera, que era una maravilla Claro, de cine, es una que tenía tristeza. balcones. Sí. El Palacio Chino. ese era espectacular. Espectacular. Yo me acuerdo haber ido una vez a ver, yo creo que ya era en los últimos años, maravilloso. Maravilloso. Verdaderamente era un Era palacio chino. alucinante. El sí. Teatro Metropolitan sigue. El Metropolitan sigue, pero ya no es como Ya era. no, Pero espera, exacto. cines que desaparecieron. El Roble, donde También. se hacían las muestras internacionales de cine. Sobre Reforma. Sobre Reforma. El Latino. El Latino. El Internacional, que ahí se pasaron las muestras de cine y que desapareció con el terremoto de 85. Sí. Y Desaparecieron el un último montón de sobreviviente, cines. el Manacar. Todavía era un gran cine de esos de gran formato, que ibas al cine y había horario, veías en el periódico el horario, mis hijos no me lo creen. O sea, realmente eran las funciones fijas y eran 4, 6, 8 y 10. Y te decían, Pero ahora todavía hay horario. Tarde en moda. Sí, pero hay 1000 opciones. permanencia Entras a una voluntaria, plaza o entras a otra. Son como Sean permanencia multisalas. voluntaria, ¿verdad? Sí, el Cine Gloria, en la calle de Campeche, yo ¿Y el Bella me Época eché qué me todas. dices? Bueno, yo me acuerdo todavía, sí, el gran cine. era el Lido antes, El el gran Bella cine de satélite fue el Apolo. El Apolo. Ah, también. Ahí se vendieron los boletos para el concierto de Rod Stewart en 89. Wow. Y además, y fue como Cinema Paradiso, porque no lo destruyeron, pero lo terminaron convirtiendo en una de estas papelerías gigantes. Y era increíble porque ahí, o sea, yo creo que era para 1000 personas. Eran inmensos. Increíble. Déjenme contarles la primera vez en mi vida que me puse una corbata y no lo volví a hacer porque no soporto tener 2 nudos en la garganta. Fui con una novia que yo tenía 18 años, al patio a ver a Sammy Davis Jr.
Ese el lugar, patio. El patio era alucinante. No, eran cabarets. Eran Explica cabarets. lo que era un cabaret. A mí Benny. todavía me tocó. Tú estuviste en el patio. Sí, cómo Paco. no, claro que sí. Y en el señorial. También. Que sí, entrabas por sí. un embudo. Sí, sí, sí. Todo eso, el conjunto Marrakech. En conjunto donde estaba Olga Briskin. Exactamente. Que se debe tocar con el violín. Bueno, era Con increíble una ver. boa. No, cómo se sostenía el No me violín. tocó, Era increíble. pero sí lo he visto. No, bueno, todos queremos ver a Olga. Yo Y era también. la canción Todos queremos ver a Olga. Y lo que desapareció, que sí es de mi época, es el formato de la discoteca. La discoteca setentera, como un News, como un Magic, en el torero, en el toreo, pero también ibas a la discoteca y había pista para bailar y eran estos grandes salones, el News, bueno, Bueno, ya ahí no donde- existen donde más. dices ahí, pero en el toreo había una plaza de toros ahí antes también. Sí, ese es muy triste Cuatro porque era Caminos. el La de toreo Cuatro Claro. Caminos. Y había otra en la Condesa. Otra También. plaza de toros. Toreo de la Condesa. Exacto. en el- Ahí que está toreó donde está hoy el palacio, estaba donde está el Palacio de Hierro, Ahí Durango. toreó Ahí estaba, exactamente Sí, ahí estaba, exactamente en ahí. Durango. Ahí Ahí toreó estaba. Manolete. Nada más y nada menos. Ni más ahí toreó Manolete. Y bueno, si nos ponemos en esas, ahí mismo estaba el hipódromo de la Condesa. Y por eso se llama así la colonia. La calle de Ámsterdam es no es un círculo, es el circuito donde Claro. se corrían los caballos. Magnífica historia. Híjole, el Tívoli, ¿tú llegaste a ir al Tívoli? Sí, como no, claro, sí. Ese No, fue no. Uruchurtu. Y los gritos, no puedo repetir los gritos aquí. No, por favor. favor, No, sí. por favor. No, por favor. imposible, pero Sí, no, sí. Ay, Yo me ya, acuerdo si haber tú ido cantas, por favor. Pelos. No, el Tívoli fue... O era- no, sí. o no para contar así eso. es lo que gritaba, lo que gritábamos. El Tívoli era cerrado una vez cada semana porque se presentaba el famosísimo... Ay, por favor, Palillo, Jesús Martínez Palillo. Es que nació de las carpas, que eso también Bueno, es que desaparece, ¿no? La vida finalmente el Tívoli nocturna. es el final de la carpa. Sí, yo sí llegué a ver las películas de las rumberas, pero Rosa Carmina, Ninón Sevilla. Mi abuela me decía, mira, cuando yo era joven, la gente iba a estos lugares a bailar y entonces tomabas un trago y salía la variedad. Y la mujer que quería una carrera en el cine tenía que hacer alguna vez una variedad en vivo. Bueno, la ensalada Popov no era una reseña de la vida nocturna. No, era de Agustín Barrios Gómez. De Agustín Barrios Gómez, y te hablaba de todos esos lugares, y había tardeadas, ¿no? En los años 40, 50, que la gente también... Yo ahí sí no estuve, ¿eh? A mí me tocaron las de las discotecas, pero también había tardeadas, o en el Parque Asturias, que la gente iba a bailar, a las verbenas, o sea, todo ese México sí desaparece porque la gente vamos cambiando nuestro entretenimiento. ¿Se acuerdan de los comerciales? Sí, claro, el restaurante, ¿Eh? sí, Claro, era todos los maravilloso. cumpleaños eran ahí. El restaurante y los Sobre San comerciales. Ángel, ¿Cómo no? en Insurgentes. Sí. En Que era- Insurgente Sur. Todo lleno de anuncios. Era para... Bueno, yo era muy... Y ahí junto estaba un sitio que se llamaba... ¡Qué horror! El primer como parquecito de diversiones con cosas mecánicas. y Junto a había la shows. juguetería Ara. Sí, había shows. ¡Ay! Mundo Feliz. Se llamaba Mundo Claro, Feliz. yo me acuerdo haber ido a Mundo Feliz. Yo no, a mí no me tocó, no lo me Estamos en un acuerdo. acto de nostalgia así. Mundo Feliz era maravilloso. Maravilloso. Sí. Maravilloso. ¿Sabes también qué otro restaurante fue como muy famoso en esos años 80 bajos? Helen's, El Padrísimo, Helen, que también que era como de los años 20 Sundays. y además era una pareja con como sombrero de los años 20 y se estaban compartiendo una malteada. Pero lo increíble es que el lugar, que era como muy de los años 20 gringo, tenía los mejores huevos motuleños de la ciudad. Unos huevos motuleños verdaderamente espectaculares. ¿Y qué tal el Jump Jump? ¿No se acuerdan del Jump Claro, que era el cono volteado. Jump? El cono volteado, sí. Había uno en la salida a Cuernavaca. Sí. Ahí Bueno, o sea, sí. salías por Topilejo y ahí estaba el Jump Y Jump. había otro que estaba casi enfrente del Monumento Obregón, ahí en San Ángel. Sí, sí. Y también los Danesa 33. Exacto. Los helados Danesa El 33. mejor helado de menta del mundo. Oye, y lo que está por desaparecer, que queda uno solo, es el balneario que se llama Etna, que está a la salida de la carretera México-Puebla, donde eran los baños de Moctezuma y de todos los tlatoanis, y sigue habiendo un balneario que en la década de los 30 la gente iba a bañarse al Pero balneario. quedan varios, querida. Yo estuve en un balneario en los Están en los las 70s. estacas, ¿no? En el estado No, de Morelos, pero la ciudad... En esa, la salida de la carretera Ajá. Puebla, sobre la Zaragoza, hay varios balnearios. Pues todavía hay uno en funciones, pero bueno, estaba yo justamente revisando esto y ya obviamente la costumbre ya no es ir a los balnearios. Podías comprar tu traje de baño ahí. Todavía hoy en el centro en la capital de la República, todavía vas y hay
farmacias que se llaman boticas. Sí, claro. Boticas, y dice fundada en 1830 y tantos. O sea, va a tener pues, próximamente, no sé, 200 años en cualquier momento, ¿no? Y también dulcerías de aquella época. La dulcería Celaya, Paco, que está Celaya. en la calle 5 pero de esa Mayo. y sigue otra ahí junto en Córdoba y Orizaba. También. También. Puebla y... Ajá, deliciosa. Los baños. Los baños. En el Sí. centro de San Ángel, en la plaza de San Jacinto, está Baños Colonial. Sigue uno, ¿eh? Claro, la gente se iba a Al bañar. vapor, ¿Hoy todavía? a rasurarse. Sí. Yo llegué a ir con mi papá, Sí, sí. pero no a los de San Ángel. Íbamos a unos de Puente de Vigas, ahí por satélite. Estaba lleno de crudos. Así. Sí, de pollas, las pollas, Benito, ¿no? Claro, que daban exactamente, pollas. sí. que Bueno, pues- Pero sí, yo me acuerdo alguna vez haberse lo comentado a mis amigos y todos te veían raro. ¿Cómo vas a un baño ahí, no? es como un ritual, ¿no? Es un ritual. Era un ritual. Y te enjabonabas con estropajo hasta Sí, que claro, te saliera claro. roja. Bueno, recordar es vivir. Por la memoria. Así es, Por la sí, salud, memoria. la nostalgia. Y además ya estamos de vacaciones.